Luego tenemos el f de x es igual a x al cubo sobre 3 menos 5 medios de x al cuadrado más 4x. Bien, entonces hallamos la primera derivada y aquí sale el 1/3. La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado menos 5 medios sale y se deriva x al cuadrado, obteniéndose 2x más 4. Entonces la primera derivada sería igual a 3 con 3 se van, x al cuadrado, aquí se va 2 con 2 y me queda menos 5x más 4. Y hay que factorizar. X y aquí podría ser menos 1 y menos 4. Entonces sería menos 4x menos x menos 5x. Correcto. F' de x, entonces x al cuadrado menos 5x más 4 sería x menos 1 por x menos 4. Esa sería la primera derivada. Entonces, para hallar los valores críticos, hacemos que la primera derivada sea igual a 0. Y de esa manera hallamos los valores críticos. Entonces, la primera derivada es x menos 1 por x menos 4 igual a 0. Y obtenemos los valores críticos. El primer factor puede ser 0, x menos 1 igual a 0, por lo tanto x es igual a 1. O el segundo factor puede ser igual a 0, x menos 4 igual a 0 o x es igual a 4. Segundo factor crítico. Bien. Entonces, para estos valores de x, ¿qué valores de y le corresponden en esta curva? Entonces, sería hallar el f de 1 y el f de 4. ¿El f de 1 a qué es igual? El f de 1 es igual 1 al cubo sobre 3 menos 5 medios de 1 al cuadrado más 4 por 1. F de 1 es igual a 11 sobre 6. F de 1 es igual a 11 sobre 6. Luego hay que hallar el f de 4. Reemplazamos aquí, sería 4 al cubo sobre 3 menos 5 medios de 4 al cuadrado más 4 por 4. Entonces el f de 4 sería igual a menos 8 sobre 3. Menos 8 sobre 3. Entonces graficamos el eje X y tenemos dos valores críticos que sería 1 y 4. Entonces para x igual 1 le corresponde un y de 11 sextos. Entonces por aquí colocamos el punto 1,11 sextos. Y para x igual 4 le corresponde un y menos 8 tercios. Entonces sería 4, menos 8 tercios. Esos serían los posibles valores extremos. Bien. Entonces surgen tres intervalos de menos infinito a 1, de 1 a 4 y de 4 a más infinito. En cada intervalo tomamos un valor. Por ejemplo, aquí vamos a tomar un valor 0. Aquí podemos tomar un valor 2. Y aquí podemos tomar un valor 5. Y para cada valor evaluamos la primera derivada. Por ejemplo, hallamos el f' de 0. Entonces la primera derivada es x al cuadrado menos 5x más 4. Si reemplazamos 0 queda simplemente 4. 4 positivo. Me interesa el signo. Mayor que 0. Entonces como el valor salió mayor que 0, en ese intervalo el f de x es creciente. Luego para el segundo intervalo hallamos el f' de 2. El f' de 2. Entonces acá vamos a usar la forma factorizada. Sería 2 menos 1 por 2 menos 4. Sería 2 menos 1 por 2 menos 4.
Esto es igual a 2 menos 1, 1. 2 menos 4, menos 2. Esto sale menos 2, menor que 0. Entonces, como salió menor que 0, en ese intervalo f de x es decreciente. Bien, y para el tercer intervalo hallamos el f' de 5. El f' de 5, entonces es 5 menos 1 por 5 menos 4. Sería 5 menos 1 por 5 menos 4. Esto es igual 5 menos 1, 4. 5 menos 4, 1. Entonces sería 4 positivo, mayor que 0. Entonces en ese intervalo, como salió positivo, f de x es creciente. En ese intervalo, f de x es creciente. Entonces el primer intervalo es creciente. Segundo intervalo es decreciente. Y el tercer intervalo nuevamente es creciente. Entonces, antes de 1 es creciente y después de 1 es decreciente. Antes de 4 es decreciente y después de 4 es creciente. ¿Qué quiere decir eso? Este es un punto alto, relativamente, es decir, para una zona de la gráfica, para un intervalo. Entonces, este le llamamos un máximo relativo. Y este es un punto bajo y por lo tanto le llamamos un mínimo relativo. Un mínimo relativo. Entonces tenemos un valor x que puede estar en algunos intervalos de menos infinito hasta 1, de menos infinito hasta 1, desde 1 hasta 4, desde 1 hasta 4 y desde 4 hasta más infinito. Y desde 4 hasta más infinito. Y entonces en cada intervalo hemos evaluado la derivada, el signo de la derivada obteniendo positivo, negativo, positivo. Y eso nos llevó a una conclusión para el f de x. Entonces, donde es positivo, f de x es creciente. Y donde es negativo, f de x es decreciente. Y acá nuevamente creciente. Bien. Y luego hallamos también valores extremos. Valores extremos. Entre el primero y el segundo intervalo hay un valor crítico de 1. Entonces el valor extremo es el f de 1. Y entre el segundo y el tercer intervalo hay un valor crítico de 4. Entonces el extremo es el f de 4. F de 1 era igual a 11 sextos y f de 4 menos 8 tercios. Menos 8 tercios. Bien, y a este le llamamos, al 11 sextos, le llamamos un máximo relativo y aquí un mínimo relativo. Entonces, esto es la descripción. Aquí tenemos la gráfica de f de x es igual a x al cubo sobre 3 menos 5x al cuadrado sobre 2 más 4x. Entonces vemos que hay aquí en el punto que el programa GeoGebra llama punto D, vemos que hay un máximo relativo, es 1,1.83. 1.83 vendría siendo 11 sextos. Y acá en x igual 4 hay un mínimo relativo, que sería 4, menos 2.67. Menos 2.67 es menos 8 tercios.